Buenas noches. La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el operativo que la Policía Federal puso en marcha el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, estuvo indebidamente coordinado, no se siguieron los protocolos y en 4 de los 7 casos de fallecidos, las balas corresponden a policías. El exgobernador del PRI en el Estado de México, Erubiel Ávila, fue nombrado dirigente del PRI en la Ciudad de México tras la salida de Mariana Moguel. Dice que va en contra de Morena y que le va a causar problemas al Frente Ciudadano en la capital del país. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Ignacio Lozano. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarles a través de la señal de Ciudad TV. Yo soy Nacho Lozano y esta es la edición Noche de la Ciudad y el Mundo. Lupita García Girón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Nacho. Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Acompáñenos que les tenemos la información más destacada generada hasta el momento. Déjeme contarle lo que sucedió el día de hoy. El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, afirmó que hay una investigación interna sobre la corrupción en los contratos otorgados a Odebrecht y que ya no hay ningún vigente con la empresa brasileña. Dijo que hoy Pemex tiene finanzas estables. Pemex hoy tiene finanzas estables, mejorables, pero estables. Se han tomado varias medidas, muchas medidas, con un esfuerzo enorme alrededor de estabilizar las finanzas. Al comparecer ante la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, el director de Pemex también reveló que en un año se han recuperado más de 11 millones de litros de combustible robado. No dijo cuántos no se recuperaron, ¿no? Que deben ser muchísimos. Al respecto, aseguró que las acciones para frenar el huachicoleo están dando resultados poco a poco, que seamos pacientes. Y ahí mismo en San Lázaro, la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nale, aseguró que el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, debe tener fortaleza y valentía para continuar con las investigaciones del caso Odebrecht. La Secretaría de Educación Pública inició la demolición de 9 escuelas en la Ciudad de México. Y el gobierno local estimó entre 70 y 80 mil los damnificados en la Ciudad de México por los sismos, por los terremotos del mes pasado. Hemos llegado a un acuerdo de flexibilización con la Secretaría de Hacienda para poder hacer una redirección del FAIS. En Puebla, al tratar de ejecutar una orden de cateo, elementos de seguridad física de Pemex y de la PGR fueron retenidos por al menos 60 sujetos huachicoleros que se dedican al robo de combustible en San Martín, Texmelucan. Agentes de la PGR cumplieron una orden de detención provisional con fines de extradición contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, el priista, quien es requerido por una corte federal del Distrito Sur de Texas en la Unión Americana. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marco Cortés, calificó como tardía la detención del exmandatario estatal. 2 de los 4 sicarios que asesinaron a Francisco Javier Hernández Gómez, alias Pancho Cayagua, fundador de la Unión Tepito, fueron ya identificados por las autoridades. Juan Benjamín Serment fue condenado a 33 años de prisión por el asesinato de sus padres. ¿Se acuerda? El caso del cineasta León Serment y su esposa Adriana. El parricida reconoció su culpabilidad y solicitó un procedimiento abreviado que fue concedido por la defensa de la familia. Su novia también fue condenada por el homicidio de la pareja. Con las manos atadas, los ojos vendados y huellas de tortura, los cadáveres de 5 hombres fueron hallados en un pastizal de la autopista Tuxpan-Poza Rica a la altura de la localidad de Zapotalillo, al norte de Veracruz.
La policía detuvo a 2 de los 5 sujetos armados que asaltaron una taquería en la colonia Reforma Iztaccíhuatl Sur, en la delegación Iztacalco. Los sospechosos de 18 y 22 años trataron de escapar en una camioneta en cuyo interior fueron hallados celulares, carteras y dinero en efectivo. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que fue recuperada la fuente radiactiva robada el pasado 16 de octubre en Tepic, Nayarit, por lo que se desactivó la alerta emitida a las unidades estatales de Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. Presentan la 7ª edición de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre próximo, con una bolsa de premios de hasta 500 millones de pesos. Y desde hoy le advierto: aguas con los gastos, aguas con los meses o los millones de meses sin intereses, aguas con gastar lo que no tiene. Afirma la Casa Blanca que el Tratado de Libre Comercio aún no está muerto, pero que la administración de Donald Trump seguirá empujando por un acuerdo que beneficie a los trabajadores de la Unión Americana. 3 muertos y 2 heridos dejó un tiroteo en un complejo de oficinas en el noreste de Maryland. Y ahora vamos a los detalles. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una nueva recomendación sobre los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca. En él señala que hubo violaciones a los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, entre otras cosas, otras violaciones a los protocolos. El operativo del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, estuvo mal diseñado y ejecutado, pues no se siguieron los protocolos de actuación respecto al uso de la fuerza ni de supervisión de los elementos policiales antes de su inicio. Aunado a esto, hubo mala coordinación entre corporaciones policiales participantes e inexistente cadena de mando con responsabilidades claras. Así lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al emitir la recomendación 7VG/2017 con 26 puntos al gobierno de Oaxaca, la Comisión Nacional de Seguridad, la PGR y la Fiscalía General del Estado. La recomendación establece elaborar un plan de trabajo individualizado que contemple a todas las víctimas directas e indirectas, así como su diagnóstico especializado, padecimientos, el tipo de atención que se requiere y, en su caso, el tratamiento a seguir de cada una de ellas, fijando resultados con plazos concretos. El ombudsman Luis Raúl González Pérez aclaró que la indagatoria de la CNDH estuvo marcada por la falta de cooperación por parte de las autoridades involucradas, las encargadas de la investigación penal y por una inadecuada preservación de evidencias. En total, en Nochixtlán, Huitzo y la zona de Hacienda Blanca y Viguera participaron más de 1,300 elementos de la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y la Agencia Estatal de Investigaciones, con un saldo de 7 civiles muertos y 453 heridos, así como 106 uniformados lesionados, 4 por armas de fuego. Por ello, el Ombudsman Nacional pidió que se investigue a los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno de Oaxaca, así como al entonces Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo. A 16 meses de los hechos, la comisión determinó que existió un uso excesivo de la fuerza durante el operativo que derivó en 12 horas de enfrentamientos en las que se cometieron violaciones graves a los derechos a la vida, la libertad, la integridad, la seguridad personal, la justicia y la verdad. En la Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. La Secretaría de Gobernación publicó el protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza, que entra en vigor a partir de este jueves. La Policía Federal sumó la experiencia de académicos juristas y policías de carrera para crear su protocolo de actuación para regular el uso de la fuerza, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entra en vigor este jueves. El documento es un instrumento que dará certeza jurídica y transparencia en relación con la actuación de los elementos de la Policía Federal. Es de observancia general y obligatorio para todo policía federal. Establece los parámetros y condiciones mínimas para diferenciar y definir el uso de técnicas, tácticas, armas, equipo y niveles de fuerza para atender las circunstancias que se presenten. Esto con el objetivo de hacer cumplir la ley, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, preservar o restablecer el orden públicos. También se fijó en el documento mantener la vigencia del Estado de Derecho, proteger los bienes jurídicos, contrarrestar la resistencia de personas o grupos,
prevenir la comisión de delitos, así como proteger la vida e integridad física de los policías y de terceros. En su discurso de presentación, Manelik Castilla Cravioto, comisionado de la Policía Federal, resaltó que la intención de este protocolo es evitar el mayor daño a los involucrados en operativos, así como a terceras personas. En la Ciudad y el Mundo, José Ramírez Gurrusquieta. Tras los análisis de seguridad estructural, la Secretaría de Educación Pública inició la demolición de 9 escuelas en la Ciudad de México que resultaron afectadas tras el sismo del 19 de septiembre. Las tareas de demolición comenzaron con el derribo de la Secundaria Técnica 17, ubicada en la delegación Coyoacán. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Infraestructura Educativa Física, se tardarán entre 45 y 65 días en demoler solo este primer inmueble. En su más reciente balance, el secretario de Educación dijo que en el caso de la Ciudad de México, de un total de 4,000 escuelas públicas, 1,233 fueron dictaminadas con algún tipo de daño. El gobierno de la Ciudad de México anunció que se utilizarán los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. A un mes del sismo del 19 de septiembre, el gobierno de la ciudad estima entre 70,000 y 80,000 los damnificados en la capital del país. Para hacer frente a esta emergencia, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera anunció que se utilizarán los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS, que por ley se destinan a las delegaciones para infraestructura en colonias pobres, tales como alcantarillado o drenaje. Hemos llegado a un acuerdo de flexibilización con la Secretaría de Hacienda para poder hacer una redirección del FAIS, Ustedes recuerdan que este apoyo, que es muy diferente en cada una de las delegaciones, pues tiene reglas muy estrictas. Asimismo, de acuerdo con Mancera Espinosa, también se buscará que el dinero para mejoramiento barrial de la Secretaría de Desarrollo Social y el presupuesto participativo se redireccione a la reconstrucción. De la misma manera estamos impulsando para que los presupuestos participativos, el presupuesto participativo de la Ciudad de México, lo que van a decidir los comités, podamos encaminarlo totalmente al asunto de la reconstrucción. No obstante, el mandatario capitalino no ha detallado en total cuánto dinero se destinará al apoyo de damnificados y daños en la infraestructura de la ciudad, pues sería dinero del FONDEN, del Fondo Local para Desastres, del FAIS, de Mejoramiento Barrial y presupuesto participativo. Mancera solo dejó en claro que hasta este momento las autoridades locales no han recibido recurso alguno de las donaciones internacionales que se hicieron tras el sismo de 7.1 grados. En la Ciudad y el Mundo, Vianney Fernández. Mientras tanto, el frenesí inmobiliario y el olvido de las autoridades son las dos caras del postsismo. El sismo de magnitud 7,1 que sacudió México el 19 de septiembre y dejó 369 muertos, repartió desgracias por igual entre barrios adinerados y precarios de la capital, pero las marcas en unos y en otros son distintas. Los más favorecidos que buscan un nuevo apartamento se enfrentan a una burbuja del mercado inmobiliario, que ha disparado los precios de los alquileres y ventas en los barrios de Condesa y Roma, aun cuando sus paisajes hipsters se volvieron apocalípticos. La verdad tenemos un poco la esperanza de que bajen los precios un poco en la colonia, porque mucha gente se está yendo. Desde ese mismo día ya había camiones de mudanza, gente saliendo. No hay cifras oficiales de cuántas personas se quedaron sin vivienda. La mayoría recurrió a familiares y amigos para albergarse. Según el gobierno capitalino, 8,405 edificaciones resultaron dañadas tras el sismo, y la búsqueda de vivienda se complica también fuera de las zonas céntricas, pues muchos quieren alejarse de las áreas más afectadas. Imagínate que tú eres muy intolerante al riesgo y no puedes estar en un espacio que consideras inseguro, pues lo más probable es que evalúes una opción de salida, ¿no? Lejos del lujo y el frenesí inmobiliario, numerosas casas humildes quedaron en ruinas en Xochimilco, una zona semirural del extremo sur de la capital, catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Que nos ayuden a construir la casa si se va a tirar, porque nos han dicho todos los que vienen que sí se va a demoler. Entonces, pues estamos esperando a que nos den un dictamen ya definitivo, y para que también lo que pedimos es que nos ayuden a hacer un estudio de suelo. Advierten que el gobierno no pone atención a la zona por ser de casitas y no de grandes edificios, y temen caer en el olvido.
para exigir al gobierno federal y estatal viviendas dignas y apoyos para la reactivación del comercio local. Este miércoles marcharon unos 2,000 damnificados del Istmo. La marcha avanzó por la carretera 190 en Juchitán rumbo a las instalaciones del aeropuerto de la ciudad de Ixtepec para solicitar una audiencia con el gobernador Alejandro Murat y funcionarios federales. La marcha fue organizada por el Frente Regional de Damnificados y Damnificadas del terremoto del 7 de septiembre de la región del Istmo de Tehuantepec, el cual fue conformado el pasado 4 de octubre por dirigentes locales. Regresamos.